Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de la Universidad de Guadalajara, transmitiendo hoy en una edición especial desde la Feria del Libro de Guadalajara, como todo lo que sucede en esta ciudad durante esta semana. El corazón de la ciudad está aquí en Expo Guadalajara, en la Feria del Libro. Y saludo con mucho gusto a Erika. ¿Cómo estás? Bien, Diego, muy bien. Muy contenta de estar aquí en la Feria Internacional del Libro. La verdad es que ahorita ya se ve ebullición por todos lados y de aquí al próximo domingo, pues des una vueltita y camine por sus pasillos. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Hola Erika, hola Diego, Jaime. hola a todos quienes nos acompañan. Efectivamente, andan, ¿cómo se le llama? ¿Qué dice el eslogan esta vez? En modo fil. En modo fil. Sí. Andamos en modo fil y aquí estamos pues transmitiendo con todo respeto desde uno de los pasillos de la Feria Internacional del Libro, en uno de los stands del Canal 44. Mucho de qué platicar, Diego. Sí, mucho de qué platicar esta semana. Ha habido de todo. Vamos a empezar con un tema internacional que puede crecer muchísimo y es lo que está sucediendo en China tras las nuevas medidas draconianas por el tema de COVID. Este es el tuit que dice así. Una de las mayores protestas desde la masacre de Tiananmen, al grito de abajo Partido Comunista, la política cero COVID del régimen comunista chino ha destruido la economía y la paciencia de los chinos. Ese es un tuit que pone Vision Times en español y efectivamente las medidas anti-COVID en China han sido draconianas, esos encierros que no hemos visto en ninguna otra parte del mundo, que tampoco parecen dar demasiado resultado y que sin embargo sí han puesto a la población ya en una situación de hartazgo que algunos consideran podría ser el inicio de una serie de protestas más hacia la democracia en China. Pues sí, Diego, fíjate que muy interesante la serie de protestas que se han venido dando en China, sobre todo porque en el encierro, en donde no dejan salir absolutamente a nadie, de repente ven los partidos de fútbol y a nadie con cubrebocas, ¿no? Y todo el mundo festejando y saliendo en la calle y entonces, ¿por qué nos tienen a nosotros encerrados cuando en el fútbol todo mundo está totalmente libre, ¿no? Ha habido una serie de protestas que incluso pretenden colocar sobre la escena la posibilidad, o bueno, el grito de muchas personas de que el presidente dirima, que eso es ya un asunto importante y relevante. Y bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede, porque parece que no van a cancelar esa política en manera inmediata, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede y cómo entonces esto puede volver a afectar un poco más el desarrollo económico de cara al siguiente año, ¿no? A ver, hoy los chinos y las chinas están reclamando más lo que tuvieron que padecer por allá de diciembre de 2019, Sí. antes de que el planeta se diera cuenta de la peligrosidad del COVID, ¿no? El primer brote se da en esta ciudad china, donde también las medidas fueron terribles, pero en aquel momento, bueno, pues no protestaban porque nadie sabía, pero la verdad es que los abusos y lo dictatorial del gobierno chino se dio desde aquel año, desde que iniciaba la pandemia, antes de que el virus, bueno, pues se transmitiera a otros países y se convirtiera en una pandemia mundial. Desde aquel momento hubo detenciones, a quien desobedecía las medidas sanitarias que se habían puesto, pues prácticamente lo torturaban, lo golpeaban y se lo llevaban preso. Sí. Hoy creo que los chinos están tratando de evitar que nuevamente esos abusos y esos atropellos se repitan. Fueron dos formas de enfrentar el virus claramente en el mundo, las medidas draconianas, donde China está en un extremo, y las no medidas, donde en algún momento Inglaterra estuvo y luego Sí. fracasó, Estados Unidos quiso estar, pero no se pudo. Este balance entre salud pública y libertad individual, y claramente, digamos, quien lo hizo más draconianamente, más rudamente, fue China y sigue siendo China. Porque es el régimen más autoritario Así que hay es. en Sin este duda. momento. Bueno, no sé si hay otro en el planeta, pero de los países, digamos, Sí. de las 20 economías grandes del mundo, es sin duda la más autoritaria, el régimen más autoritario. Y esto empieza a ya confrontar las libertades económicas con las libertades políticas y las libertades individuales en la República China. Totalmente. Yo creo que sinceramente habría que esperar porque es sintomático que a finales del año en el tema de Qatar y
en el tema de China, ¿no? Con todo este tipo de cosas, veamos que lo que más se anhela y se coloca en el ojo del huracán son los derechos humanos, ¿no? Así es, y lo que esperemos es que no tengan información privilegiada del gobierno chino, que de verdad piense que viene otro brote y otra pandemia del tamaño de la que vivimos los 2 últimos años, ¿no? No, más bien parece que esa es una forma muy particular de enfrentar Sí, de actuar. las pandemias, donde claramente el tema comunitario está sobre lo individual, ¿no? Es una forma de entender la vida social, pero de una manera muy radical, ¿no? Así Y eso me es. parece que no puedes, y lo que estamos viendo es querer libertad económica sin tener libertad individual. Eso se hace una combinación siempre muy poco afortunada. Pero vamos Totalmente. al otro tuit, el tuit local. Este es de Gabriel Ibarra, de nuestro amigo Gabriel Ibarra Borjak, referente al conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado. Dice, el conflicto Alfaro Padilla escala a otro nivel. Ahora llega a la fila e inicia el boicot contra el evento cultural y literario más importante de Iberoamérica. El análisis de Rubén Martín en El Informador lo recomienda Gabriel Ibarra. Erika, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que hay muchas interpretaciones que he leído a lo largo de la última semana después del sábado. Sin colocarte como persona que trabaja en la Universidad de Guadalajara, en mi caso personal y nada más desde fuera, creo que fue un grave error hacer ese tipo de manifestación en un momento en el que estaban inaugurando la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro. Me parece que hay un mensaje hacia afuera muy difícil y muy complejo, ¿no? Que puede tener diferentes interpretaciones tanto por los visitantes nacionales como internacionales. Los discursos de tanto el rector general Ricardo Villanueva como del presidente de la feria, el señor Raúl Padilla, pues haciendo perfectamente alusión a la cerrazón ante el diálogo y colocando frases muy potentes como para la discusión, ¿no? Después. La verdad es que ya de plano no se ve para dónde esto pueda arreglarse, no hay una mira de buscar diálogo entre los que defienden a la universidad, entre los que están en contra de un personaje que al final fue trasladado a la Feria del Libro como un evento internacional, y después los que llegaron a decir nosotros somos de MC y no queremos a los de MC, ¿no? Entonces es un escenario bastante complejo y lamento muchísimo de verdad que se haya dado en esas condiciones y en ese momento, ¿no? Creo que Movimiento Ciudadano ha perdido más de lo que ha podido ganar. No sé cómo veas tú, Sí, Jaime. fue un tema de ofuscamiento, creo yo, que estuvo influido también por la marcha del miércoles, Sí. una marcha que fue un episodio más de este conflicto que tiene ya más de un año entre el grupo que domina la Universidad de Guadalajara, que controla la Universidad de Guadalajara desde hace más de 3 décadas, y el grupo alfarista, que detenta el poder del gobierno del Estado y que es la primera fuerza política de Jalisco. Ahí hay un tema, un rompimiento de una alianza política que fue duradera, por ahí desde el 2013 hasta el 2000. Dice que muy efímera. Oye, Sí, no fue parece, ¿no? efímera. Hasta el 2018, cuando juegan aliados contra Andrés Manuel López Obrador, Sí, así es. rompen esa alianza. Como se rompe esa alianza, se hace un partido político estatal, hagamos, promovido desde el Grupo Universidad, y ahí empieza la diferencia, empiezan a acumularse episodios de enfrentamiento que se hacen visibles con el tema de la quita de los 140 millones de pesos al museo, y eso no ha hecho más que escalar. Creo que llega a su punto más alto en esta semana y que degenera en esta marcha que afortunadamente no terminó en los escenarios que algunos veíamos, ¿no? Como de Tratarse pleito, ¿no? de una marcha, por tratarse de estudiantes, en fin, que haya degenerado eso en un escenario de enfrentamiento, de violencia ante los ojos de todo el mundo que se ponen cuando hay la Feria Internacional del Libro, pues no haya ayudado a nadie. Sí, A nadie. hay cosas que sí son realmente Sí, patéticas. sí. O sea, ver a un secretario de Educación protestando contra una feria de libro es inaudito. Inaudito, ¿no? inaudito. Ver a un secretario de Vialidad bloqueando las calles es inaudito, ¿no? O sea, hay algo ahí de patético en la parte de la marcha de la Sí, universidad. sí. Me parece, por otro lado, que sí bloquearon el ingreso y
se habla de que hay una menor venta el sábado de libros, lo cual sería, o sea, para el gobierno, el Estado, dispararse en el pie. Atentar contra la FIL es dispararse literalmente en el pie. Eso nunca Sí. lo vamos a entender. El conflicto, me parece que el que se enoja pierde. Y en este Sí. caso, el que está cada vez más enojado es el gobernador. No está entendiendo el conflicto. Me parece que muy extraño que después de 5 gobernadores, donde todos han tropezado con la misma piedra, nadie entienda, ¿no? Nadie entienda cómo es la ¿Qué le relación toca? con la Universidad de Guadalajara. Y podemos estar de acuerdo o no con el personaje de Raúl Padilla. Es decir, si hay algún elemento para perseguir a Raúl Padilla, lo que le toca al gobierno es hacerlo. Tienen el gobierno del Estado, la Fiscalía, el Congreso para hacer las auditorías, el Poder Judicial, y en lugar de decir, vamos a hacer esto, un tema jurídico, lo hacen, ellos hacen una marcha, ¿no? Entonces, exigiendo lo que tienen que hacer ellos. Entonces, me parece que por todos lados es patético Está muy lo raro. que hace el gobierno del Estado en este caso, y por eso pierden, ¿no? Sí. Más allá de quien tenga la razón, por eso me parece que en este caso pierde radicalmente el gobierno del Estado. Pero bueno, vamos a un corte, vamos a regresar. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este programa especial de Con Todo Respeto. Regresamos. En lo que sería la última marcha de Andrés Manuel López Obrador, el presidente tuvo un domingo arropado por toda la estructura de Morena en todo el país. Se contabilizó más de 1.200.000 asistentes. Ya sobre la marcha, las corcholatas de la 4T empiezan a desmarcarse. Ricardo Monreal, que nunca llegó a esa categoría, de plano no asistió mientras prepara maletas para salir de Morena. El canciller Marcelo Ebrard recibió un escupitajo de un simpatizante de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y la jefa de gobierno acompañaron a su líder en las 4 horas que hizo de trayecto desde el Ángel hasta la Plaza de la Constitución. La marcha del millón sigue siendo el gran tema entre todos los mexicanos. ¿Qué pasó el domingo? Si fueron acarreados, no fueron acarreados, ¿de qué se trata esta marcha? Lo cierto es que el 1.200.000 que dijo Claudia Sheinbaum contrasta un poco con los 12.000 que dijo de la marcha anterior su jefe de gobierno, Martí Batres. Sí. Pero vimos a un presidente embelesado entre las masas en una marcha que, haya sido como haya sido, dicen, concentró quizás a el mayor número de personas que hemos visto en el Zócalo en los últimos años, sino que en la historia. Claro, claro, incluso después del desafuero, ¿no? Porque la marcha más fuerte se consideraba la del desafuero en aquel entonces cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, y ahora esta se considera la más importante. Al margen de eso, yo creo que simbólicamente hay muchas cosas en esa marcha que analizar con mucha profundidad. Perderse en el análisis de si había espacios vacíos o no, y mira, aquí está la foto, y aquí hay un enanito, y aquí hay no sé qué. Verde, ¿no? Es verdaderamente ridículo. Ahí me parece que las personas que hicieron la marcha en defensa del INE pierden mucho, porque es un análisis muy banal, poco sofisticado. Yo leí ayer, a recomendación de mi queridísima Rosana Reguillo, ¿no? Así, tal cual, un análisis de Diego Fonseca, que me parece espectacular, porque a partir de las fotografías de la imagen, de las imágenes de la marcha sobre el propio presidente, que son, dicho sea de paso, mesiánicas, ¿no? Esa fotografía del New York Times en donde se ven como si fueran todas las manos, y él curiosamente No es viendo esa. de blanco hacia arriba, justo a la cámara, esa foto es mesiánica. Es como si él estuviera instalando, lo que dice Diego Fonseca, y coincido, una suerte de nueva religión. O sea, el presidente no tiene por qué decir me reelijo, porque lo que quiere es permanecer, trascender como un Mesías, como un Cristo sofisticado, ¿no? Coloca toda una serie de elementos como para salir 5 horas y que la gente se vuelque para tocarlo, ¿no? Es un domingo de Ramos. Es un domingo de Ramos, Es el domingo. literal. O sea, de verdad nunca había visto una cosa así en política, y me parece que analizarlo bajo esa lógica tiene que ser el asunto, pues, ¿no?
Sí. porque no es gratuito el tema del humanismo mexicano. A ver, empezamos como la del INE fue el 19 de... 13 de noviembre. El 13 de noviembre, ¿qué empezó? El primero fue la guerra de cifras, si eran 12,000 o eran 500,000 acá, que querían llenar el Zócalo y que llenaron toda la ciudad por un lado, ¿no? Y los otros que decían, pues son 100,000. Como dices, yo creo que eso es lo de menos. Sí. Creo que fue una marcha de culto para Andrés Manuel López Obrador. Lamentable que haya un gobierno que esté convocando a marchas cuando el país tiene problemas sumamente graves, ¿no? Empezando por el de la seguridad pública, que pues no se ha avanzado absolutamente en nada. Y creo también que está el tema de el acarreo, que fue abiertamente aceptado al decir, a ver, camiones es lo que nos van a faltar, porque Pero pues eso ya está obviamente, legitimado, ¿no? obviamente la gente tiene que trasladarse y llegar en algo, la tenemos que ayudar, entonces eso estaba ya Se la por legitimación. descontado. Eso pasa en todas las marchas. Pe- La Universidad de Guadalajara Claro, se quejaba de que también, no los claro, dejaban entrar pues. los camiones, ¿no? Así es, Claro. pero sí creo que hay una gran diferencia entre una marcha espontánea ciudadana para Sí, sí, protestar sin duda. Claro. en defensa de una institución a convocar una marcha vía gobernadores, vía alcaldes, vía legisladores, vía nómina oficial para mostrar un músculo que es innegable, Sin ¿no? duda, Y a un presidente carismático y querido en un sector amplio de la población, como quedó claro el domingo. Ya entrando al discurso del presidente, me parece que hay dos temas que me llaman mucho la atención. El primero es que he escogido el término humanismo mexicano, Humanismo, Eso, ¿no? eso. que no tiene ninguna referencia con la izquierda, sino todo lo contrario. El que Con la introdujo el derecha. término de humanismo político en la política mexicana fue Efraín González Luna, Claro. como parte de los principios de Acción Nacional. Acción Nacional nace como un partido liberal de la mano de Manuel Gómez Morín, y el que mete estos términos que son herencia de Jacques Maritain, ideólogo francés de la democracia cristiana. Con la ¿no? época del Renacimiento, ¿no? Y entonces, si vinculamos, digamos, esta visión absolutamente mesiánica que está ahí en las imágenes, ¿no? Donde él ya había dicho frases como en otras ocasiones, yo no me pertenezco, ¿no? Ay, sí. Nadie cita tanto a Jesucristo. Entonces sí se está viendo y se está sintiendo como un, digamos, cristiano, ¿no? Hay mucho de cristianismo en esto, y que tenga este referencia del humanismo político que es democracia cristiana me parece muy interesante, independientemente si la queremos o no. El otro tema me parece mucho más delicado, que es que en una marcha organizada por el gobierno, lo único que no hay es espontaneidad. Sí. Y que hayan pedido la reelección en esa marcha me parece que es absolutamente delicado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aunque él diga, no, yo no me reelegiré, mi esposa tampoco, Soy maderista. soy maderista, maderista. etcétera, etcétera. Bueno, otra vez es el domingo de Ramos, hay que pedirle a Cristo que sea nuestro rey, y él dice, no, yo soy solo un esclavo de la humanidad, ¿no? Entonces, Sí, me sí. parece que aquí hay algo muy, muy delicado que podría rayar casi ya el desquiciamiento. Sí, sí. Sin embargo, que políticamente hay que acordar, los grandes líderes, ¿sí?, nada tienen de acuerdos. Sí. Es como la locura, ¿no? A mí, qué bueno que lo mencionas así, en esas partes yo coincido perfectamente, me parece muy delicado. Desde la lógica política democrática, ¿no? Todo lo que ocurrió ahí, sea o no sea la petición de la voluntad del pueblo, ¿no? Y de quienes estaban ahí, que todos eran seguidores del presidente, eso es innegable. Y dos tentaciones, ¿no? La primera, la tentación de todos los presidentes de calificar lo que hacen y deshacen, ¿no? Liberalismo social, Carlos Salinas. Y el balance siempre es positivo. Exactamente, El autobalance ¿no? siempre Sí. es positivo. Y el autocalificación para pasar a la historia como el que fundó tal o cual concepto. Eso me parece muy interesante. Y la otra es, fíjate, una resignificación de todos esos términos que pensábamos que eran prehistóricos, ¿no? Como el ratón loco, el acarreo, sí. el fruits y los gansitos. O sea, de verdad,
es como la resignificación de todo el frutis eso. es contemporáneo, ¿eh? Antes no había producido la coca. Imagínate. Fíjate, yo me tuve que ver en el tema de explicarles a mis amigos, a mis alumnos, perdón, que era el ratón loco. Porque estábamos hablando de corcholatas. Claro. O sea, ahora tuve que hacer una clase de los antecedentes de los argots políticos resignificados a la Claro, actualidad. claro. Y que son legitimados por Claro. el propio Ahora, poder, ¿no? No hay que olvidar el origen de esta marcha del domingo. Fue la marcha en defensa del INE. Sí. Porque él iba a dar un mensaje en el Zócalo, iba Sí. hasta el 1 Sí. de diciembre, hasta el jueves. Pero como vio la marcha, se enojó, también Fuera de sí, ofuscado. fuera de Dice, sí. ¿saben qué? Mejor no voy a hacer. No ¿Quieren, voy a ¿Quieren jugar a las marchitas? Exacto. Quieren jugar a las marchas. Además, ya son día y la gente quiere que marche. Pero muy Exacto. macho, ¿no? Quiere muy, que muy, marchemos. muy La gente quiere que patriarcal. La gente quiere. La gente quiere que marche. Bueno, vámonos al siguiente tema, que es el resbalón de la semana. Esta imagen que nos ha preparado la producción de Con Todo Respeto. Miren ustedes qué belleza de imagen. Y dice, 3 libros que marcaron mi vida: el libro vaquero, mi lucha de Hitler y el libretón de Vancomer. ¿Cuál de los 3 influyó más, Erika? El libretón de Vancomer, sí. Ay, La broma está casi como la de Peña, ¿no? Sí, yo creo que el libro vaquero, porque el machismo político es lo de él, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Quién llegó? ¡Ah, quieto! ¿No? Le ha ido muy mal al gobernador con todo, Nadie con los puede ir a la caricaturistas, fil. ¿no? Nadie puede ir a la No, fil. pero también que sea razón, pues, ¿no? A O sea, ver, ese mira, tipo de que cosas. el gobernador prohíba me parece una tontería. Sí. Que los funcionarios obedezcan me parece de una abyección, es de un arrastre Y inconmensurable. finalmente Pero es que finalmente no hubo nadie que se revelara a la indicación. Creo que vino Dante ya, Pero ¿no? es que como dicen todos, están en edad de merecer. En edad de candidatura. merecer, claro. Entonces había por que eso va a estar ahí. obedecer. Vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para seguir aquí, Con Todo Respeto, desde la FIL. Luego de que la Universidad de Guadalajara no consiguió aumentar sus recursos para el siguiente año, el miércoles volvió a demostrar el músculo al sacar a más de 100,000 personas a las calles. Estamos a casi 550 días de la elección y con ello, el clima electoral se empezará a asomar cada vez con más fuerza. ¿Será el rector Ricardo Villanueva alguna de esas personas que buscarán un espacio en las boletas? Regresamos y bueno, seguimos hablando de marchas porque el tema esta semana es marchas. ¿Eh? Ahora vamos a hablar de la que organizó la Universidad de Guadalajara. 100,000 según sus propias cifras, 38,000 según las cifras de Protección Civil. Pero otra vez el número no importa, fue una marcha importante, no la más importante que haya habido en el estado de Jalisco ni de lejos, pero sí una marcha importante que vuelve a sacar a la universidad a la calle. Ya habíamos visto una en el mes de junio y esta tenía el objetivo de exigir más presupuesto. Estaba claro desde antes de la marcha que no iba a haber más presupuesto. El objetivo pues de la marcha, si nadie hace una marcha sabiendo que no le van a dar más presupuesto, nada más para fracasar con el presupuesto. La marcha tiene otros objetivos, Erika. Sí, yo creo que, el objetivo era simbólico, ¿no? Sobre todo hacerlo previo a la FIL, un día después de la aprobación del presupuesto sin discusión, ¿no? Después de haber ido a dialogar con las y los diputados, en un diálogo que a mí no me gustó particularmente, ¿no? Cuando citaron un sábado al rector a hacerle varias preguntas, yo creo que no se centró sobre los argumentos técnicos, punto, ¿no? Pero bueno, una cosa que me parece muy relevante es qué va a pasar el próximo año, ¿no? Porque el próximo año va a ser exactamente igual, o sea, el presupuesto va a ser exactamente el mismo, con suerte hasta menos, ¿qué va a pasar? Con suerte. ¿no? Claro, pues sí. O sea, ¿tú crees? De verdad, Sí. ¿quién cree que le va a dar mayor dinero a la educación, no? O sea, y aparte con este rollo simbólico de hay que quitarle los 37 millones que gastas en las marchas y lo pasamos a la CIOP. Está bien, pues, no pasa nada, pero, a ver, yo creo que también hay una cosa muy delicada aquí que es observar a la universidad como un ente monolítico.
Y perdón, pero hay muchas universidades dentro de la Universidad de Guadalajara. Y eso es un tema que me parece fundamental, entenderlo, ¿no? O sea, no somos monolíticos. ¿Y por qué no aflora esa pluralidad de la universidad, Jaime? A ver, yo creo que ahí se puede revisar la apertura democrática en la Universidad de Guadalajara, el debate entre los grupos, el tema de mayor transparencia, pero yo creo que ahí son en particular el Poder Legislativo el que tendría que estar asumiendo otro papel en el conflicto. Sí. Pero otra cosa que se denunció en la marcha fue justamente cómo el Poder Ejecutivo tiene sometido tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. Sin duda. No hay una división de poderes y eso es un factor que agrava este conflicto y otros, ¿no? Eso Como el también tema se de la ve. Procuración de Justicia, como el tema de los contrapesos para el Ejecutivo. ¿Qué pasó en este conflicto y el Legislativo que la Universidad de Guadalajara llama a esta marcha, que fue impresionante al llenar las 4 plazas, la Cruz de Plazas? La Yo Cruz de hace Plazas. tiempo que no veía una marcha con esa participación. Entonces, la universidad convoca esa marcha para tratar de buscar un diálogo en el Congreso, tomando en cuenta que el límite de aprobación del presupuesto es hasta mediados de diciembre. Sí. Ah, no, hay otro capricho de aprueban hoy el presupuesto sin discusión alguna. Es una indicación del Ejecutivo al Legislativo, el Legislativo obedece y eso hace que la marcha eleve el tono, se eleve el conflicto y una marcha que era para el presupuesto termina pidiendo la salida del gobernador, que eso también desde luego tensa el problema. Estoy de acuerdo contigo que ahí digamos, se sale de madre, diríamos, la marcha, porque ya así se dice cuando el río se desborda, ¿no? Salirse de madre. El reclamo ya no termina siendo el presupuesto, sino fuera Alfaro, ¿no? Sí. Y entonces se termina siendo la acusación de quién es más cacique, si Padilla o Alfaro, porque realmente Alfaro resuelve el tema haciendo acciones casquiles. Sí, ¿no? sí. Que entonces apruébenlo ya. Apruébenlo ya y yo Y es tengo... más, no solamente no vamos a reconsiderar el presupuesto, sino descuenten lo que valen las marchas. No, ahí también eso fue una cosa. Y la misma actitud ahora con el tema de la marcha aquí afuera de la FIL, ¿no? Que los poderes no van a asistir, ¿no? O sea, yo soy respetuoso de los poderes, pero no van a asistir, porque eso es grave, ¿no? Eso es grave. No, es terrible lo que está pasando. Ahora, muchos han leído también la marcha como un destape de Ricardo Villanueva, que se quiere meter a la política. Sí. Me parece también que ahí la universidad no gana. No, y es prematuro. Porque la universidad siempre, donde ha ganado, es estando en la oposición. Cuando ha estado más cerca del gobierno, la universidad pierde muchísimo de su carácter crítico, de su posibilidad de generar un discurso alternativo, ¿no? Pues los primeros años del gobernador, ¿no? Mientras fueron aliados. Y los 6 años de Aristóteles, que al final tienen que decirle, carnal, tenemos que pelearnos por algo. Claro. Sí, porque no había conflicto. Sí, sin conflicto la universidad pierde la cuestión interna. Sí. Que es muy interesante. O sea, lo que no vemos es dónde está la oposición dentro de la universidad. Esa es una muy buena discusión. Yo creo que es una discusión que incluso tendríamos que dar al interior, ¿no? Entre nosotros mismos. Otra vez, yo vuelvo al tema. ¿Por qué estamos otra vez resignificando las palabras del pasado, ¿no? Trayéndolas aquí. ¿Quién es más cacique? ¿Raúl Padilla o Enrique Alfaro, ¿no? ¿Quién es más autoritario? Y no se trata de quién sea más qué, se trata de que estamos viviendo en una democracia que queremos resignificar. Y eso significa también discutirnos de una manera distinta, ¿no? Dialogarnos de una forma diferente. Y no con amenazas, y no con persecuciones, ¿no? Y no con todo este tipo de cosas que se van a emprender. Ahora, habrá que ver en adelante, ¿no? Lo que dijo el propio rector Ricardo Villanueva, que es este tema de la falsa revocación consulta de revocación del mandato, ¿no? Que será cómo la van a operar o qué es lo que va a pasar. Es decir, ahí también yo creo que ya es un terreno complejo, ¿no? Además, yo insisto en la parte... ¿no? Porque legalmente no era posible, Jaime. Insisto, no, él mismo dice que es ficticia, ¿no? Es como un simulacro, ¿no? Sí, Sería como un simulacro que también perdería credibilidad por estar hecho por la propia universidad. A ver, pero el tema es también
cómo hay un cambio de discurso radical y todo el mundo se encargó de difundir aquel discurso del gobernador en la FIL de Claro. 2019, Sí, donde era un tono totalmente distinto. Y cómo pierde potencia, pierde credibilidad las críticas de alguien y todos los calificativos de alguien que fue aliado Sí. al que hoy descalifica, pero en muchos momentos de su carrera política claves se benefició de esa opacidad, de ese poder, de Y que si ese fue- cacicazgo. Y que si ¿no? fue aliado tiene que rendir cuentas de eso que él hoy dice que es perverso, ¿no? Así es. Bueno, vámonos a la siguiente sección, la sección favorita de este programa, que es Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, Erika, a ver, ponle nombre. Es lo que te digo, ese tipo de imágenes son terriblemente peligrosas, pero es amén y lo que diga el pueblo, ¿no? Amén y lo que diga el pueblo. Yo le pondría el peje Mesías. No, yo Jesucristo superestrella no va, sería superpeje. El super peje. Peje Sí. superestrella. Sí, no, eso es una imagen. Y luego, a ver, no quieren que Krause le diga el Mesías tropical. Sí, hombre. Y luego hombre. hacen eso. Y luego hacen eso y luego ponen la Chicoche en las mañaneras, imagínate, Sí, ¿no? no, bueno. Oye, pero además hizo un esfuerzo. ¿Quién? Es un esfuerzo físico extraordinario para hacer esa sí, caminata, sí, ¿no? 5 horas, 5 Por horas. eso le querían arrimar, ya no es Suru, ahora es Jetta. Creo que también hubo ahí un sobresalto cuando se quiso subir al coche y Sí. que la gente le dijo, no, camina con nosotros hasta el palacio. Camina, sí. No, pero Ay, es le faltó mesiánico la todo el cruz tema, para ¿eh? que... Sí. Bueno. Solo eso faltó, solo eso le faltó. Porque, a ver, son imágenes muy fuertes como de, Sí, de sí. Díaz, lo que tiene más, digamos, la fuerza de esta imagen es ese, digamos, abrazarse, ¿no? Que nos recuerda esa primera frase del primer discurso de yo ya no me pertenezco, Sí. que es una frase que han repetido muchísimos Sí. de los líderes mesiánicos en Latinoamérica. Vi hace unos días una película de Evita Perón y vieras qué frío me dio. Ay, qué horror, no Sí. me digas eso. O sea, ¿Por qué? no, son las mismas frases, Sí, las sí, mismas sí, formas, sí. las mismas, ¿no? Sí, sí. Y Evita terminó siendo la santa de Argentina. Sí. Y todavía no se lo Sí, pueden sí. sacudir, el peronismo, Sí, ¿no? Sí. Sí, el tema de su trascendencia fue como la parte más, o la que hizo un poco distinto este discurso, que siempre los trimestrales que da, pues casi son lo mismo. Ahora este componente de la trascendencia, este componente mesiánico, fue como lo que le dio el toque distinto Sí. al discurso después de la marcha. Oye, el pobre presidente Gabriel Boric de Chile, ¿no? Diciendo, ya entendí por qué duran tanto De las mañaneras. ¿sí? Pero sí, a ver, pero además, otra vez con el mismo descaro de decir que ya se había arreglado el sistema de salud, que Claro, teníamos el sistema de salud claro, universal, claro, ¿no? claro. Estas formas, digamos, De gobernar por de decreto. gobernar, sí, de que se acabó la pobreza, que ya no hay pobres en México, que ya no hay hambre en México, ¿no? ¿Dónde la Cuando vio, no? estamos viendo una cosa terrible. Pero bueno, vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para el último segmento de este programa. Le recordamos que está usted en Con Todo Respeto desde la FIL. Luego de que el PRI decidió no acompañar a Morena en la reforma electoral, el presidente López Obrador mencionó en la mañanera que si no alcanzan los votos para la reforma constitucional, se dará por bien servido con cambios en las leyes secundarias para buscar los cambios al INE, por medio de decretazos. En un acto sin precedentes, los políticos más ansiosos por figurar en 2024 compitieron para ver quién defendía más al gobernador. En una marcha que se llevó a cabo a las afueras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo bochornoso fue el comportamiento de algunos, como el diputado Gerardo Quirino, quien asusó a sus acompañantes para dar el portazo y boicotear a la inauguración de la FIL.
Regresamos, le recordamos que está usted con todo respeto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, la reforma electoral, recuerda que la marcha del día 13, veíamos en la cápsula, la marcha para defensa del INE, tenía un objetivo específico que era la defensa del INE. Y esa defensa del INE, en realidad lo que buscaba era arropar a los diputados del PRI, volverlos a atraer a el grupo opositor para que no dieran sus votos a la reforma electoral. Eso parece haber sucedido, es decir, hoy el PRI dice que no va a votar la reforma electoral. Sin embargo, la reforma que se debería de subir hoy se pospone 8 días porque andan buscando el arreglo, Jaime. Así es. Bueno, hoy en la mañana se tenía, hasta en la mañana se tenía programada la votación este martes. En el Pleno. Entonces, y ya se daba por hecho que iban a echar a andar el plan B. La mandan hasta el martes, pero de todos modos el presidente dice, a ver, ya, sé que no va a haber esa votación, que me van a rechazar la reforma electoral y ya voy a buscar el plan B. Lo que yo creo, Diego, es que sí, efectivamente, pues una semana más, en esa semana van a tratar de apretar desde la presidencia para tratar de romper este bloque opositor nuevamente, como lo rompieron en el caso del tema de la permanencia de los militares en labores policiales, como no lo pudieron hacer en el tema energético, y bueno, a tratar de romper la alianza para buscar por todos los medios que la reforma electoral pase. Como que eso es un capricho del presidente que se revitalizó con esta marcha. Sí, yo creo que pues es estratégico, ¿no? El hecho de que hayan aplazado la discusión hasta el próximo martes. Venía oyendo a una diputada del PAN en Jalisco, la diputada Pilar, en la mañana, decir que aunque fueran las leyes secundarias, las y los legisladores tenían que hacer voto presencial. Entonces estaban o apostando a las ausencias o apostando pues ¿por qué no llamarle así ahora que resignificamos todo el argot mexicano, a la apretadita de mano, ¿no? O cosas así Manita de puerco. a la manita de puerco para seguramente para los priistas, las y los priistas. Entonces, la verdad es que pareciera que esta semana que le están dando de respiro a la reforma electoral sería como la semana más peligrosa en términos de jaloneo, ¿no? Y de negociación Sí. y de imposición. O incluso para, digamos, que la reforma secundaria tenga más dientes, ¿no? Es decir, Sí, claro. porque a Puede ver, ser. el gran tema con las reformas secundarias es que muchas de ellas van a terminar en la Corte. Y como ha sucedido en los últimos años, hay una demanda de constitucionalidad y con 4 votos basta para dejarlas en el limbo. Me parece que es la parte más peligrosa. Y la otra, la amenaza ya muy clara de decir, pues, o nos dan los 4 miembros o simplemente no elegimos, se quedan en 7, arranca el proceso electoral incompleto, el INE muy Sí. cuestionado. Es decir, Sí. Lo que está buscando es dinamitar la credibilidad del INE de cara a Sí. la elección. Y eso de lo que te habla es sí, del temor que hay de ser derrotados en la elección. Claro. Ese discurso, digamos, permanente, de decir, del Tengo el presidente, 70%. tengo el 70% de aprobación, Sí. no va a pasar nada, vamos a ganar con todas las cámaras. Lo que dice de lo que la práctica es que no tienen esa certeza. Fíjate que ahí hay 2 cosas que yo he estado escuchando en varias personas y que me parece interesante acotar. La primera es cuidar mucho el proceso de selección de las y los consejeros que tienen que elegirse, los nuevos, ¿no? Que suplen a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba y algunos otros más. Porque ese consejo o esa manera de seleccionarlo de pronto puede ser la más pervertida, ¿no? Porque está ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos otros mecanismos o organismos en donde no hay una fuerza en la representación. Entonces, por ahí hay que cuidar mucho el proceso. Y el segundo es que me parece súper interesante que esta discusión también se dé en medio de pues el tema de la elección del presidente o presidenta del Supremo Tribunal de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia Sí. de la Nación, que tendría que ser antes del 17 de
de diciembre. Porque el día 1 de enero tiene que cambiar. Exacto, ¿no? Y ahí está la ministra Piña, que ya levantó la mano y que ha tenido como un proceso de giras bien interesante, pero también me parece que hay que echar ojo Luis en Aguilar, esa... que el presidente no lo quiere para nada, ¿no? Hay que echarle ojo a todo echarle eso, ojo a porque todo eso. juntarlo está interesante, ¿no? Así es. Bueno, y el otro gran tema, las presencias, digamos, en la marcha en contra de la Feria del Libro. Veíamos ahí al diputado Quirino, por cierto, Que un fue el más antiguo aliado oye, de la Universidad de Guadalajara que fue en Tlajomulco. el más ¿no? enjundioso, me dicen. Fue el más injundioso. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero Que también incluso hay... que traía batucada y... ¿Quién competía por parte de la universidad contra Enrique Alfaro en Tlajomulco? Quirino. Quirino, ¿no? Sí, o sea, la verdad apoyaba a Quirino y luego acabaron haciendo una alianza con Enrique Alfaro, ¿no? Y luego, en aquella ocasión también Enrique Alfaro decretó Tlajomulco libre de Raúl Libre de Padilla, Raúl ¿no? Padilla. Y era un poco el discurso que estaba detrás, la FIL libre de Padilla, Sí. un poco 12 años atrás, ¿no? Cuando en esos 12 años, del 2010 acá, pues ha habido periodos más de alianza que de adversarios. Mira, las etiquetas siempre son malas, ¿no? Muy probablemente en esa marcha hubo gente que, pues, fue llevada a fuerzas, ¿no? Se comenta mucho, se rumora mucho de mucho personal eventual y que si no iba, no le iban a renovar el contrato y no sé cuánta Lo mismo de cosa, todas las ¿no? marchas. Lo mismo de todas, es eso sí. Que le dieron de frutti a todas. los estudiantes, no le dieron frutti a los estudiantes, Que si la a los que torta, que venían si de el tamal, Oaxaca. que si no sí, sé sí, qué, ¿no? sí. Entonces, a ver, yo creo que operaron de la misma manera, exactamente. A mí sí me parece que fue muy desagradable tener tanta rispidez, ¿no? Y también el hecho de que la universidad haya tenido que poner una valla humana. ¿Qué gana un secretario con esa abyección, Jaime? Es decir, Una ¿tú candidatura. crees que sí ganen alfipuntos? Bueno, pues yo creo que Sí. lo que ganó fue asegurar la chamba, ¿no? Claro. Yo creo que se dice que no. No, No dicen sé que si seguiría ahí. están No, en edad pero de a ver, merecer. Pero no todos vinieron. Yo no vi a Paola Lazo ahí. No, porque no es militante. Ciertamente, ¿no? O sea, o Javier Orendain. Diego Morraza es militante. ¿Es militante No, de güey. MC o no? No. Sí. Ah, pues eso no sabía. Sería bueno preguntar quién es Y si militante y anduvo quién ahí. no. Ahí anduvo Bravo. Y Fabiola Calles, ¿no? Loya también, ahí estaba, ¿no? Sí. Quizás no hasta adelante del contingente, pero sí atrasito. O sea, habría que ver ahí quiénes estaban en edad de merecer. ¿Quién decidió quién iba y cómo iba? Esa yo creo que es la gran pregunta. Claro. Y la Estuvo reconfiguración el de la senador lealtad, ¿no? Clemente estuvo. No, él estaba en España. Ah, En sí. el- No, Hombre, le en salvó el- la campana igual que Monreal. Claro, claro. Oye, que por cierto hay que poner en la mesa esta idea de la reconciliación que va a empezar Monreal con Sí. Santiago Clip, que es súper interesante. Y lo primero es si se reconcilia con Morena. A ver, Con Morena. apuesta. ¿Se sale de Morena en diciembre? Yo creo que Moreno? Ricardo Se Monreal sale, ya se está haciendo sale. maletas y se Sí, va de diciembre Morena. me gustó para que se vaya. Sí, si no lo hubiera dicho, ¿no? Claro, ni cantado. Acuérdate que lo Exacto. cantó. No, y luego con lo que le dijo Mario Delgado ayer, Claro, No, sí, que- reconcíliate primero que con las los bases de Morena. morenistas estaban muy enojadas. Uy, con enojado. Monreal. Uy, ya es como son las bases. Uy, sí, las bases son bravas. Vamos a la sección preferida de este. Vamos a proponer a los candidatos. Vamos a proponer a los candidatos para la neta nuestra semana. Hay muchísimos, por supuesto. Está Sí, hombre. todo lo que tiene que ver con las marchas. Pero les pediría que en esta ocasión argumentemos el porqué de cada uno, Jaime. A ver, yo hoy voy a proponer, hace rato que no lo propongo, al gobernador. Sí creo que luego de la marcha del miércoles se ofusca más de la cuenta. Desde el anuncio de la marcha, cuando no solamente cierra el proceso al influir desde Casa Jalisco que se vote fast track el presupuesto en el Congreso de mayoría naranja con sus aliados, sino que además manda un recorte adicional sumando el corte de las marchas. Y creo también que hay una ofuscación ahí al pues inventarse una marcha después del miércoles que hablan de este proceso de revocación, que yo creo que es lo que lo motiva a decir, pues yo también voy a hacer una marcha y voy a fastidiar ahí en la Feria Internacional del Libro, una marcha que como ya platicamos aquí, pues no beneficia a nadie ni a su causa misma. Tu propuesta, Erika. Yo voy a proponer a Claudio X González, porque Ternurita de verdad se volvió
impresionantemente loco el domingo con la marcha de Andrés Manuel. Yo de verdad decía a alguien que le quite el teléfono celular y el Twitter, por el amor de Dios, porque aquí hay poquitos, aquí hay muchos, no alcanzan a llenar el Zócalo, hasta para eso son inútiles, bueno, N cantidad de cosas, de improperios. Y yo creo que si el rostro de la oposición es Claudio X González, es una mala jugada. Ya valimos, Wilson, Ya ¿no? valimos. Sí. Houston. Ya se la pusieron fácil al presidente. Yo voy a proponer a Juan Carlos Miramonte, el señor secretario de Educación, que uno puede tener las ideas que sea, ¿no? Si puede incluso estar en contra de Raúl Valle. Como secretario de Educación, él puede apretar a la universidad en lo que no está de acuerdo, influir como secretario de Educación en las políticas públicas de educación para la universidad. Lo que no puede hacer un secretario de Educación es marchar en contra de una feria del libro. Esto es verdaderamente inaudito. Es una contradicción verdaderamente torpe, diría yo. Y bueno, lo dejo ahí. Y no quisiera que nos fuéramos sin antes una reflexión rápida de cómo han visto la FIL. Ay, pues yo maravillosa como siempre. Por cierto, vengan a visitar el stand de Canal 44 porque por primera vez hay una editorial totalmente feminista que se llama Utópicas. Ah, que iba a llevar yo ahí, dije, mira, la voy a llevar. Viene por primera vez a la FIL y aquí está justo atrás de nosotros con sus bolsas y demás. Entonces yo, la verdad es que la veo viva como siempre, discutida como siempre. Marte Luis está ahí en el stand, una editorial interesantísima. Interesantísima, una librería que empieza ya otra idea de empezar a producir. Sí, buenísima. Y bueno, para quien no lo ha visto, creo que el discurso que le mete tranquilidad, inteligencia al proceso de inauguración y todo lo que pasó fue el de el premio Phil de literatura, ¿no? Este personaje que habló sobre el escritor rumano, ¿no? Ajá. Perdón, es que no sé pronunciarlo, pero es un discurso que no tiene desperdicio una sola de sus palabras, ¿no? Poéticamente y política y poéticamente fuerte. Entonces yo creo que ha habido de todo, pero qué bueno que la FIL sigue más viva que nunca. Una buena noticia que no haya pasado a mayores aquí. Este conflicto político en el que renace la Feria Internacional del Libro luego de la pandemia. Hay que acordar que por primera vez después del 19, esta es la primera ocasión en que la Feria Internacional del Libro es totalmente presencial y eso pues obviamente es una buena noticia para la ciudad por donde se le vea. Sí, y recordar que la Feria del Libro son dos mundos en uno solo. Por un lado está el mundo del libro con todo lo que tiene que ver con sus propias actividades, los negocios, los editores, las editoriales, los escritores, las presentaciones de libros, la relación de los escritores con sus lectores y por otro lado la discusión del país y de un cachito del mundo a través de Phil Pensamiento. Entonces, si usted no ha venido a la feria, no se la piense, véngase, cáigale, está padrísima. Eso es todo por esta semana. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado desde su casa. Esto es Con Todo Respeto.